Atilio, la idea es hablar de la suplementación de la vaca pensando justamente en llegar con la vaca de la mejor forma posible justamente a lo que es el servicio, el entore sobre todo. Sí, la idea es que hablemos del manejo nutricional de la vaca. El suplemento es un medio, el fin es manejar las vacas para preñarlas mucho. Así que básicamente son medios para, obviamente, aumentar la productividad de la cría que está sustentada en la reproducción. Así que vamos a mechar cuáles son las herramientas disponibles de la nutrición para poder maximizar o optimizar la productividad de las vacas, que no es más ni menos que preñar muchas todo lo antes posible. Arrancamos y te escuchamos con atención. Bueno, listo, pelo. Voy a poner este lado. Sí, así no estoy de espalda. Bueno, nuevamente agradecidos por la convocatoria al productor y a Nutex. Un poco la idea, pusimos este título, diríamos, vamos a tratar de hablar unos 15 minutos de dos temas que me parece que son relevantes, un poco como disparador para después hacerlo más interactivo. Pero vamos a hablar un poco de las estrategias en el manejo de rodeo de cría y un poco pensando en la productividad del futuro, digamos. Prácticamente las decisiones que tomamos en cría están pensadas en qué tengo que hacer hoy para preñar, diríamos, más en el ahora y obviamente que eso se transforme en productividad. Con lo cual vamos a hablar un poco de contexto, un poco Álvaro sirvió un poco de puntapié inicial. Vamos a seguir pensando en la intensificación de la cría. Como a nosotros nos toca hablar de nutrición, intensificar la cría tiene muchos puntos de apalancamiento. La productividad, a nosotros nos toca hablar de la producción individual. Y cuando hablamos de la producción individual, la nutrición es importante. Con lo cual hay que empezar a pensar que las vacas las tenemos que preñar de a una cuando pensamos en la producción individual. La tecnología, rentabilidad y precio es no menor, la cría es el negocio de no gastar. Todos los criadores estamos marcados a fuego con el negocio de no gastar, que se arregle la vaca. Por eso, desde el punto de vista genético, buscamos adaptación al medio. Y ahí tenemos algunas contradicciones, diríamos, desde el punto de vista genético. Pero cuanto más incentivos de precios tengamos, no es lo mismo la rentabilidad del mismo destete precoz si el ternero vale $3 o $2,50 o 1,80. O sea que en la medida que los incentivos de precio aparezcan, tenemos más puntos de apalancamiento tecnológico para aumentar la productividad. Y lo sumamente interesante de las cosas importantes para apalancar la productividad de la cría es que no necesitamos tecnología sofisticada del siglo XXI, necesitamos la del siglo XX bien aplicadas. Una condición corporal, una suplementación proteica, un destete, tecnología del siglo pasado, mucho más sustentada en manejo que en gasto. Con lo cual no tiene lógica gastar sin manejar lo que estoy gastando. Así que siempre va a ser de proceso hasta cualquiera de los insumos que analicemos. Y vamos a ponerle dos puntos de apalancamiento, un poco la estrategia de la vaquillona de reposición y cómo la estrategia de la vaquillona de reposición impacta en la productividad de la cría y un poco el manejo de la condición corporal. Y en esos dos ejes nos vamos a mover unos 15 minutos en cada uno, un poco para después ir a la interacción. Y si bien de vuelta, como decíamos, tenemos apalancamiento de la producción por hectárea, nos vamos a dedicar a hablar de cuáles son esas tecnologías que pueden apalancar la producción individual. ¿Sí? Cuáles son los índices de la productividad de la cría, si no los tendremos que redefinir. Y lo que ya dijimos, no es que necesitamos muchas nuevas tecnologías, necesitamos lo viejo, pero más o menos bien aplicado todos los días. Dejo de lado lo que tiene que ser aumento de la productividad por hectárea y nos metemos a algunas de las cuestiones que podrían ser todo la herramienta, la cajita de herramientas tecnológicas que nos pueden servir para aumentar la productividad, pero me voy a quedar en estas dos nomás. En la herramienta de la condición corporal para la toma de decisiones en el manejo nutricional de la vaca de cría. Por ahí algunos dicen, bueno, tenemos que tomar condición corporal. Condición corporal tenemos que tomar siempre. Mirar y ver es lo mismo, vale lo mismo. Cuando recorro las vacas, mirar y ver es lo mismo. Ver es interpretar esta condición corporal en este escenario, qué significa. ¿Sí? Y básicamente la reposición, podemos discutir las edades del entores. Adelantar el entore es una de las cosas importantes en la cría, pero yo diría, tengo que hacer bien la inmediata superior antes de empezar a hacer bien la segunda. Si yo hago mal 24 no estoy habilitado para ir a 18, yo diría así. Entonces la naturaleza del resultado que logro en uno me habilita o no para, si siquiera la pregunta la puedo hacer. Y si no lo hago bien, no, hagamos bien. Y la pregunta vamos a tratar de abordar qué es lo que sería hacer bien, ¿no? Así que nos vamos a quedar en estos dos. La condición corporal
y la reposición. Con lo cual, indicadores en la cría. Y esto es muy simple, muy grosero, ¿no? Pero decimos, tenemos indicadores retardados y líderes en la cría. Y en realidad manejamos mirando el espejo retrovisor o manejamos mirando para adelante. Lo que pasa es que para adelante algunos tenemos que, unos son datos y otros son imaginación, y para atrás son cuestiones que no podemos cambiar. Un porcentaje preñez básicamente es un indicador retardado. Ya no hago más nada con eso. Alegrarme o apenarme. Porcentaje de destete, lo mismo. No previene ninguna merma. Sin embargo, esto es un diagnóstico, con lo cual planifico para adelante. La condición corporal puede ser las dos cosas. Puede ser un indicador líder, pues si una vaca pare flaca, ya sé que el anestro posparto va a ser 90 días, con lo cual ya me empieza a dar información. Con lo cual el día que parió flaca, yo ya tengo que hacer algo, porque si no probablemente se me va a quedar vacía, digamos. Con lo cual por eso es líder, digamos. Por supuesto que después tengo que imaginar un montón de cosas, pero bueno, si no sabe, imagine, digamos. Si no sé, porque no tengo información dura, cuantificable, imagine, porque el que más imagine, más se obsesiona, más preña. Con lo cual, la distribución de los nacimientos creo que es uno de los factores donde empieza la carrera. El juego se juega 6 meses, porque en 6 meses me paren los terneros, tengo el pico de lactancia y tengo el servicio. Con lo cual, la productividad de la cría se está jugando en este momento ahora. La pregunta es, estoy por entrar a meter los toros, o los toros entraron hace 15 días, ¿qué tasa de celo diario tengo? Es un indicador líder. Con lo cual, yo miraría de este lado. La distribución de nacimientos, hay que tomar los nacimientos. Caravana individual por día sirve, pero todo lo que me parió en un mes sirve igual. ¿Cuánto me parió el primer mes? ¿30% de los partos el primer mes? ¿El 50%? Son dos interpretaciones. Cuando hacemos tacto, hacemos un tacto de distribución de la preñez. Cuando ya tenemos el nacimiento, tenemos la certeza de que ahí empezó la carrera cada vaca a cortar los tiempos para preñar. Con lo cual yo diría, la disponibilidad de forraje, un score de útero, tenemos que empezar a abrazar, obviamente, indicadores que nos permitan inferir algo de las consecuencias futuras de lo que está pasando hoy para aumentar la productividad. Bien, no es lo mismo una vaquillona preñada que una vaquillona preñada temprano. Y esto porque hay una alta correlación, una fuerte correlación entre la distribución de las pariciones, primero 21 días, segundo 21 días, tercero 21 días, en sistema de 60 o 70 días de servicio, ya estoy pensando en ciclos, en oportunidades. En 60 días tengo 3 celos potenciales para preñar las vacas. En 90 días tengo 4 y un poquito. Pero cuanto antes paran las vaquillonas, a cualquier duración del servicio aumenta la probabilidad de preñarlas. En cualquier duración de servicio, el que parió antes tiene más oportunidades que la que parió después, de 150, 90 o 60. Con lo cual esto empieza a ser la clave. Cuanto antes paran, más tiempo están en el rodeo, cuanto más tiempo en el rodeo están, menos reposición necesito, y cuanto eso más sucede y más longevas son, más ternero en la vida útil de la vaca. Este es el ciclo próspero de la cría. Gastar menos en recriar y gastar menos en producir, porque la vaca está menos tiempo. Una vaca que dura 7 años, parió a los 3 años, dejó 4 terneros, la que todavía sigue estando en el rodeo, porque la principal tasa de descarte es la no preñez, no es la mortandad. Con lo cual la recría, ¿cuándo termina? Termina cuando tenemos preñado el segundo servicio. La recría no termina cuando parió el primer servicio, termina cuando preñé cabeza el segundo servicio. Porque la población de riesgo es el primer parto. Con lo cual, cuando decía hacer bien 2 años, 18 meses o 15, me refería a esto. Hasta que yo no tenga los 2 años preñado cabeza, el segundo servicio, el 60%, no me puedo considerar que hice bien en 2 años. Con lo cual, no creo que tenga mucho sentido discutir lo otro. Lo otro es la ansiedad de empezar antes. Pero en realidad, si el resultado no me avala, no puedo avanzar. Bien. Con lo cual, foco para preñar temprano, diferentes trabajos haciendo la misma cosa, las que antes paren más tiempo están, y si uno, 2 escenarios, si preño segundo servicio 90 o si preño segundo servicio 70, voy a tener cantidad de terneros logrados en la vida útil de la vaca. No existen las conversaciones normalmente.
Cuando nos juntamos entre dos criadores, no es la conversación, ¿y vos cuántos terneros en la vida útil la vaca producís? No está esa conversación. No, yo produzco 3, vos, yo estoy en 4.15. No está esa conversación. Pero cuanto más tarde empiece el servicio, y obviamente menos preña en segunda, si yo tengo servicio de 75%, el segundo servicio lo preño 60%, no produzco ni 2 terneros en la vida útil del rodeo, ¿no? Con lo cual, obviamente, es la clave para específicamente empezar con la productividad de la cría, y el sistema empieza en las vaquillonas. ¿Por qué? Porque es la categoría por edad más abundante del rodeo. No, es la categoría por edad más abundante del rodeo, porque este año tengo todas las vaquillonas, pero las que parieron hace 2 años atrás ya se fueron 2 veces descartadas, con lo cual foco en la categoría más abundante, foco en la categoría de riesgo, foco en la categoría que determina la longevidad y obviamente en la productividad económica básicamente de la cría. Lo mismo, cuantos más terneros en la vida útil, más kilos producidos por vaca en existencia y mejor eficiencia de conversión de los kilos de campo, obviamente, en ternero vendible. Y eso de lo que hablamos de la distribución, esta es una frecuencia de partos acumulados, esta es la curva de parición de las vaquillonas, esto fue un servicio de 60 días en las vaquillonas que empezó 15 días antes. Le dimos muchas vueltas a esto, hoy yo diría, hay que hacer servicios cortos con las vaquillonas, pero perfectamente podemos empezar en el mismo momento. Porque el solo hecho de que yo corte en 60 las vaquillonas y en 90 las vacas ya me va a dar una distribución de promedio de partos más adelantada. Estos son 90 días, las vaquillonas 60 días, pero estaban adelantadas 60 días, pero estaban adelantadas 15, y fíjese que hay alrededor de 35 días de diferencia en la fecha promedio de parto. Esto en 24 meses se puede hacer perfectamente, porque en líneas generales tendría que tener ciclando el 80% de las vaquillonas. Bien, seguimos, ya vamos a volver a esto más adelante, pero preñez de segundo servicio. Si es el 15 de noviembre, ¿cuándo empiezan los servicios en el promedio de esta zona? ¿Diciembre o noviembre? Bueno, si yo tengo esta condición corporal en el primer parto y los toros entraron hace 15 días, estamos en problema, ¿no? Ya estamos difícil de corregir, ¿no? Pero normalmente en una recorrida de cría, ¿qué es lo que miro? Y miro cómo está la hacienda, cómo está la condición de las vacas, cómo está el campo y cómo están las bostas. Y lo que decimos, la condición corporal me dice cuál es el balance energético de los animales, qué tengo que hacer en este momento, porque el anestro de esas vaquillones probablemente era de 90 días, con lo cual voy encaminado a probablemente, si no hago destete precoz voy a preñar mal, y haciendo destete precoz probablemente preñe mal igual, pues ya estoy tarde para tomar una decisión. Pero cómo está el campo en relación a cómo está la condición corporal, el tamaño de los terneros y qué es lo que le está pasando, esto es un indicador coincidente. ¿Cuál es la dieta que está cosechando la vaca? Es diferente de la dieta que tengo ofrecida, ¿está? Y la condición corporal de las vacas en el momento que está en la partición de nutrientes para el ternero, obviamente va a ser difícil que yo corrija esto. Piensen que las vacas particionan su nutriente pensando en la extinción de las especies. Si una vaca está flaca, y si bien el crecimiento es músculo, la reproducción es grasa. Con lo cual, si la vaca no tiene condición corporal 5, que es 20% de grasa, no se va a preñar, porque la grasa es un indicador, si se quiere, químico, de que el ambiente no le da el cuero, con lo cual no va a traer chicos al mundo la vaca el año que viene si hoy está flaca. Si lo que está pensando es que no hay ambiente suficiente, y si yo me quiero preñar y no tengo pasto, me voy a extinguir porque me voy a morir yo también. Con lo cual, no vamos a lograr con la genética adaptar una vaca a no comer, porque si no hay grasa no hay reproducción. ¿Sí? Por más que nos esforcemos, no va a suceder porque ya la domesticación tiene 10.000 millones de años y nosotros tenemos la misma vaca que genera El pollo de hace 10.000 millones de años no es igual que el pollo de hoy. El cerdo ni la vaca lechera es igual que hoy. Una vaca lechera cría 35 terneros, a lo que una lactancia de cría es. Con lo cual, no por mucho forzar a la vaca a no comer, vamos a lograr que ella se preñe flaca. Porque eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque los que necesitamos que paran mucho somos nosotros, ella no se quiere extinguir, con lo cual pariendo una vez cada 3 años basta y sobra para que la especie no se extinga. Con lo cual así piensa biológicamente la partición de nutrientes. Vamos muy rápido con esto. Era un poco, ¿qué es lo que es la madurez
del lado de la cría, un animal maduro es un animal de 5 años, condición corporal 5. Eso es mi referencia de peso maduro. Se habla mucho de frame, etc. El frame ha perdido porque estamos hablando de altura relevancia, porque a la misma altura podemos tener un animal de diferentes anchos, de diferente largo, de diferente musculosidad, con lo cual el mismo frame puede tener 100 kilos de diferencia entre vacas. Pero lo que la vaca pesa con 5 años, condición corporal 5, es más o menos un 60% de lo que pesa un estándar de peso de un toro, más o menos de 800, 850 kilos, una vaca de 500. Un toro de 8, 850 es una vaca de 60% de eso, alrededor de 500. Un novillo va a estar básicamente llegando al peso de su madre a los 24 meses. Y en línea general una vaquillona para entrar en la pubertad necesita más o menos el 60% del peso maduro de sus madres. Por lo cual tengo que llegar a la pubertad con el 60-65%, a parir con el 80% y así sucesivamente. Después me meto en la manga y afino, describo mejor, veo los detalles. Pero como punto de partida en la máxima oscuridad esto funciona. Lo dejamos para la pregunta si están interesados. Obviamente ha habido muchos mecanismos de cómo recriar una vaquillona para recriar menos plata, 65% que es lo clásico. A primer servicio de 15 meses tendría que tener 65% el peso de su referencia, la vaca de 5 años, condición corporal 5. Pero en línea general hay otros mecanismos haciendo flashing nutricional, etcétera, etcétera, que pueden ser interesantes y se puede discutir. Lo podemos dejar para las preguntas. Un indicador líder es el score de útero. Un score de útero es un indicador líder en cuanto a la ciclicidad de las vacas. Un indicador puede ser genético en cuanto a la fertilidad. La Asociación Americana de Angus está empezando a hacer esto para obviamente como indicador de fertilidad, que son los rasgos de baja heredabilidad porque están muy influenciados por el ambiente. Pero en realidad es una herramienta interesante para descartar prematuramente individuos que no llegan. Acá tenemos el score uterino, interesante, sobre todo en los planteos de IATF, y esto ya es un modelo, lo dejamos para las preguntas, de servicio de 60 días con IATF y servicio natural, básicamente en 45 días preñamos, en una IATF preñamos en este año 57, 52 al 55, con score de útero mejora muchísimo en 15 meses la performance. Lo pongo esto porque hemos dado en tapera mucho con el tema de inseminar vaquillonas por IATF con resultados debajo de 50. Pero en general en 45 días preñamos 72, en 60 preñamos 90, 72 en 30 y 57. Con lo cual dejo más vaquillonas y después, si me sobran, me quedo con las más cabezas. Yo estoy diciendo a rajatabla que dar servicio de 60 días con un número reducido en vaquillonas. Dejo un poco más para poder apretar un poco más de selección y empezar probablemente buscando eso 21, 42, 63 con las vaquillonas, porque yo deseo que después me voy a ir atrasando. Atrasarse en la preñez del orden natural de las cosas, adelantarse es casi un imposible. Bien, preñez en primer servicio, quedarnos con más terneras y sobre todo las nacidas temprano, quedarse con alguna más, porque si me quedo con alguna más, puedo dar 90 días, después hago un tacto y me quedo con la de 60, la de 75, la de 45, depende de cómo me fue. Definir un peso objetivo para cada establecimiento, para tener un target de recría y objetivo a llegar. Una vez que llego a hacer una score de útero, porque ahí tengo que calibrar quién tengo yo. O sea, cada campo, cada productor ha coevolucionado con su hacienda, es como un darwinismo asistido. No evoluciona solo a la libre variación del ambiente, sino que yo he colaborado. Con lo cual también hemos hecho cosas sujeto a cómo hemos manejado. Con lo cual, definir cosas más descriptivas e interesantes también, más allá de lo general. Temporada de servicio corta para las vaquillonas, las tecnologías reproductivas ayudan, y sobre todo interesante esto, más que una tecnología, el destete, hacer convergencia. Si hago una IATF con un servicio corto y a esta vaquillona le hago un destete anticipado o la suplemento, segundo servicio lo tengo asegurado. Toda la carne en el asador tecnológica para la vaquillona. Después discutimos las vacas, porque la vaquillona lo paga, porque la rentabilidad es plurianual. Es plurianual porque me va a ir durando la productividad y la longevidad que me va a permitir que me sobren ternera y haga más caja con ternera probablemente, ¿no? Bien. ¿Cuántos minutos me van quedando? ¿10?
5, miércoles. Me diste libertad cuando me hiciste subir acá y ahora me apretas, digamos. Bueno, preñez, segundo servicio, bueno, manejar el parto del servicio, buena condición corporal. Acá tenemos un dilema, si le tenemos miedo a la distosia le damos de comer más. Si manejamos bien el servicio y le dimos bien, manejamos bien, porque empezamos a no quererle darle de comer al primer parto porque obviamente voy a tener distosia. Un problema acá. Acá ayuda mucho la inseminación. Porque si en líneas generales tengo certeza de que me va a ir bien, tengo que manejar bien esta vaquillona, porque si no la empiezo a hipotecar. En pos de que paran sin problema, empiezo a hipotecar el segundo servicio. Bueno, ya un poco hablamos, recursos forrajeros, o sea, priorizar el primer parto porque es la categoría de más alto riesgo, con lo cual, si yo tengo una categoría que tiene un potencial de preñez del 55%, es más rentable hacer un destete precoz en el primer servicio que en cualquier otro del rodeo. Pero no el mismo destete precoz, sí, pero la rentabilidad es más en las vaquillonas. El mismo destete con el mismo ternero es más rentable la vaquillona porque es lo que normalmente no se iba a preñar mucho. Con lo cual ya no es que hago destete precoz en la penuria climática, hago destete precoz estratégicamente, probablemente siempre para anclar la productividad en la cabeza. Cambio de estrategia. No es de emergencia, es una estrategia dominante, diríamos, para corregir y ayudarme en el manejo de la condición corporal. De vuelta, es un medio, no es un fin. El fin es preñar las vacas. Si lo pongo baja carga, probablemente lo resuelvo de otra manera, pero si en realidad estoy con una carga moderada en un año malo, tendré que hacer masivo. Pero la vaquillona en el primer parto probablemente lo hago siempre, porque es para otra cosa. Destetar precozmente el primer servicio es una de las estrategias probablemente más rentables, en la categoría más rentable y obviamente con rentabilidad plurianual. Condición corporal, escala de 1 a 9 que se utiliza en cría, no tiene mucha mayor productividad marginal tener vacas mucho más con mayor condición corporal que 6. No se hace multípara una vaca gorda, sigue pariendo 1, con lo cual en general la lógica del manejo del rodeo de cría, si yo tuviera que decir una sola cosa en 10 minutos del manejo de condición corporal, es que esté en 5 siempre. Es mentira, pero me dijeron en 10 segundos. Una sola cosa, ¿qué es lo que hace? Que esté siempre en 5. Y dele nomás. Manténgala ahí y dele nomás. No, pero no puede, sí, puede un montón de cosas. Pero si puedo decir una sola cosa, que esté en 5 siempre, mucho más allá no tiene sentido y acá desbarrancamos, digamos, de manera variable. Con lo cual estas son las funciones de producción muy clásicas, teóricas. ¿Cuánto insumo gasto para qué cantidad de producto? Cuando aplicamos esto que es algo abstracto de la economía, una función de producción, a la condición corporal, ¿cuánto cambia la preñez por vivir en un rodeo acá con vivir en un rodeo acá? Con lo cual, racionalidad económica, estos son los 30 kilos más importantes de la cría. El NRC, en la última versión del 2016, estandarizó un punto de condición corporal al 7% del peso del animal. Con lo cual un bicho de 400 kilos tiene 28 kilos de condición de peso corporal entre un punto y otro, de 535. ¿Por qué mido condición corporal y no peso? Porque es la grasa la que determina la preñez, con lo cual parece grosera la escala. Arbitraria, subjetiva, 5, 4, gorda, flaca. Muy importante porque es la grasa. No es el peso el que determina la preñez, es la grasa. Con lo cual básicamente 30 kilos más es que la vaca meriende todos los días, 1 kilo más de materia seca. Con 300 kilos más de materia seca es estar acá versus acá, desde el punto de vista de la bioenergética de los animales. Seguimos. Con lo cual es donde más apalanco, para pasar del 60 y pico del preñez al 90 y pico. Bien, 2 condiciones corporal, con lo cual, siempre así, como decíamos recién, o cuidado con esto. Esta es la vaca condición corporal 4. Después si quieren el 2, el 3, estos son los 2 que importan. Para los fines prácticos la escaria podría ser binaria, flaca y gorda, y para los fines reproductivos la otra está casi, no está gorda, digamos, está muy bien, y esto está flaca para los fines productivos. Y con estos 2 no hace falta los 9 puntos. ¿Y cuándo la miro? Y la miro siempre, pero ahora más. ¿Sí? Bien.
Y es lo que decíamos recién, acá estamos en el matar o morir. En el posparto es donde la demanda energética se maximiza, la vaca va a picar al día 60 en la producción de leche. De vuelta, la vaca prioriza el ternero, porque ya invirtió en él 9 meses, con lo cual ahora que voy a doy leche para criar a este, porque este es el que va a perpetuar la especie, o dejo de producir leche y me pienso en el futuro, cuando en realidad el ambiente me está diciendo que ancle en este porque ya invertí, con lo cual la partición de nutrientes va a priorizar el ternero de ahora. Por eso es tan efectivo el destete precoz. Si yo tenía una vaca que daba 4 litros para sostener un ternero y le hice destete precoz, con esos 4 litros empiezo a recuperar 500, 600 gramos. Lo que pasa que en una de esas estaba dando 4 litros y perdiendo estado para dar 4 litros, con lo cual en realidad la vaca estaba comiendo para dar 3. Y cuando desteto, obviamente me alcanza para empezar a recuperar estado a tasa de 300 gramos por día. Para recuperar 25 kilos a tasa de 300 gramos por día, estoy recuperando 10 kilos por mes. Consecuentemente probablemente no me alcance, sino la cambio de lote, mejoro la situación pastoril y el día en general de destete para reactivar rápido la reproducción. Bien, lo dejamos por las preguntas también. Y en general, de vuelta, tenemos que analizar las categorías, no en las preñeces generales, sino las preñez por categoría de la misma manera. Como la preñez de la vaca adulta, como la preñez del primer servicio y como la preñez del segundo servicio. Importante mirarlo de esta manera porque después podemos discutir algunas cosas. Las distribuciones de preñez, preñar las vaquillonas y tratar de mantenerlas en ese lugar, ya lo dijimos. Esto es una frecuencia de distribución de parto de 60 días. Cuando yo doy servicio de 65, 67 días, básicamente la fecha promedio de parto la tengo a 25 días de que parió el primer ternero. Normalmente en una IATF, 284 días es lo que da una vendinango, se nos saben adelantar 7 días en la distribución, a los 276 días tenemos parto, pero cuando uno ve en 60 días de servicio, acá está el peso al nacer, merma, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que es importante, diríamos? Si la edad promedio del ternero al destete es menor en la medida que la distribución de parto es más larga. Entonces la clave de los altos pesos al destete, la clave de los altos pesos al destete son los terneros con viejos, diríamos. Si yo tengo mucha cola, la edad promedio se me desplaza. Y es incompensable. ¿Cómo compenso yo en kilos destetados un ternero que tiene 30 días menos de vida? Incompensable. Es decir, no, yo voy a poner un toro que es más 15 al destete, y con un toro más 15, si le doy a comer, probablemente tenga 10 kilos más al destete. Sí, pero un ternero que nació 30 días más tarde, y pónganle en el ambiente que quieran, diríamos. 500 gramos son 15 kilos menos, 700 gramos son 21 kilos menos y así sucesivamente. O sea, no solamente tengo más preñez, sino tengo más facturación a fecha fija. ¿Sí? Bien. Acoplar las tecnologías con foco en el manejo de la condición corporal. Si voy a suplementar con un sentido de qué va a pasar con la condición corporal en el presente y en el futuro. Si voy a destetar, lo mismo. Manejo de la condición corporal, el manejo de la nutrición en cría. Pensar en la convergencia de tecnología, tanto el destete, ¿por qué tanto destete precoz y suplementación? Porque son por lejos las dos tecnologías que en complementación son más rentables siempre. Es muy difícil que un destete precoz no me dé el número. Porque lo que decía Álvaro, voy a hacer un destete precoz con $1 y el ternero vale 2 y pico. Con lo cual gano sobre los kilos que produzco, pero el beneficio no lo hice para el ternero, se lo hice para la cría. Eso es muy resistente a diferentes escenarios, costo-precio, precio del ternero, costo del alimento. Los medios para manejar el balance energético de la cría a lo largo del ciclo, todo integrado. Manejo nutricional es el manejo de la condición corporal. Hay que anticipar las estrategias en los animales de alto riesgo. Yo tengo que tener una estrategia definida sobre todo para la vaquillona y puede ser para la vaca de baja condición corporal. Hago un loteo de vacas de baja condición corporal y lo voy a tratar distinto en el invierno, porque ya sé que esa van al muere el año que viene. Entonces, no se acostumbra, bueno, pero es probablemente las buenas prácticas porque son las que sé, estas
porque todavía están creciendo, que son alto riesgo las vaquillonas para no preñarse, y la baja de baja condición corporal entrando el invierno no la recupero más en el invierno. Con lo cual, ¿qué voy a hacer diferencial para bajar el riesgo de esos individuos? ¿Sí? Necesidad de registrar más información en los rodeos de cría, está de más, o sea, tenemos que empezar por lo menos a registrar datos en la aparición. A fin de mes, ¿cuántos terneros tengo? Datos importantes, porque me va diciendo qué cantidad de vacas voy a poder tener ciclando de acá 60, 90 días, sujeto, obviamente, a la condición corporal al parto. Y bueno, en la toma de decisión, si no sabe, imagine, el que más imagine, más obsesionado está, más vacas preña, eso se lo aseguro, y básicamente con la misma información disponible. Bueno, muchas gracias, quedamos por las preguntas entonces. Muchas gracias, Atilio. Te invito a tomar asiento, lo invito a Álvaro también a sentarse aquí para comenzar.